Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Mi suegra regaló a mi perro mientras yo trabajaba porque olía mal y mi esposo dice que soy una histérica por no darle las gracias. Normalmente, el ritual de mi llegada a casa era una explosión de caos controlado. El sonido de las uñas repiqueteando contra la madera del pasillo, un ladrido grave y rítmico que resonaba desde la cocina y, finalmente, 30 kilos de amor incondicional en forma de un mestizo color caramelo llamado Bongo lanzándose contra mis piernas. Pero esa tarde, el pasillo estaba muerto. Cerré la puerta detrás de mí y el sonido del pestillo resonó con un eco metálico que nunca antes había notado. No había juguetes tirados en la alfombra. No estaba su correa colgada en el perchero de la entrada. El aire olía agresivamente a lavanda química y cloro, un aroma punzante que borraba cualquier rastro de calidez hogareña. Sentí un nudo helado formarse en la boca del estómago, esa intuición primitiva que te grita que el mundo acaba de cambiar de eje. Caminé hacia la sala llamando a Bongo, primero con duda y luego con una urgencia que me raspaba la garganta. Nadie respondió, solo mis propios pasos. Al llegar a la cocina, la escena que encontré fue tan estática que parecía un cuadro malintencionado. Mi suegra, Elena, estaba sentada a la mesa, con las manos cruzadas sobre el mantel inmaculado, bebiendo una taza de té, con una calma que me heló la sangre. La casa brillaba. No había ni un solo pelo de perro en el suelo, ni un rastro de huellas, ni siquiera el bebedero de agua en su rincón habitual. Era como si Bongo nunca hubiera existido. Elena me miró por encima de su taza, con esa sonrisa plácida que suele poner la gente que cree que te está haciendo un favor por el que deberías arrodillarte. Me saludó con una suavidad aterradora, comentando lo temprano que había llegado. Ignoré su comentario y, con la voz temblorosa, le pregunté dónde estaba mi perro. Ella dejó la taza en el plato con un tintineo delicado y suspiró, como si estuviera a punto de explicarle a un niño por qué no puede comer dulces antes de la cena. Me informó, con total naturalidad, que el problema había sido resuelto. Según ella, la casa ya no era higiénica. El olor era insoportable para una persona decente y, aprovechando mi ausencia, había tomado la decisión ejecutiva de reubicar al animal por el bien de nuestro matrimonio y nuestra salud. Sentí como si el suelo desapareciera. Comencé a gritar, exigiendo saber dónde estaba, pero mis preguntas rebotaban contra su muro de serenidad. En ese momento entró Julián, mi esposo. Pensé, ingenuamente, que él sería mi aliado, que compartiría mi horror. Pero cuando vio mi estado, con las lágrimas brotando y la respiración entrecortada, caminó directamente hacia su madre y puso una mano sobre su hombro, creando un frente unido contra mí. Julián me miró con cansancio y me dijo que bajara la voz, que su madre solo quería ayudar. Añadió que yo sabía que el perro apestaba y que debía agradecerle a Elena por haberse tomado la molestia de encargarse de algo que yo no había tenido el valor de hacer. Me exigió que le pidiera perdón por mi reacción histérica. La traición me golpeó más fuerte que la ausencia. Me vi allí, sola contra los dos, superada numérica y emocionalmente en mi propia cocina. No pude articular palabra. Di media vuelta y corrí hacia el cuarto de huéspedes, cerrando la puerta con seguro, mientras escuchaba a Julián disculparse con su madre por mi comportamiento inestable. Me dejé caer al suelo, temblando incontrolablemente. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de pasar, buscando una explicación lógica que no fuera la pura maldad. Me abracé las rodillas, buscando instintivamente la textura de la vieja manta que Bongo solía arrastrar por la casa, pero no estaba allí. La habitación estaba vacía de cualquier rastro de él. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con una nueva ola de pánico. No solo faltaba el perro, faltaban todas sus cosas. No había sido una reubicación improvisada, había sido una purga. Me levanté y fui hacia la ventana que daba al patio trasero. Junto a los contenedores de basura vi 3 bolsas negras grandes, de esas industriales que se usan para escombros. El corazón me latía en los oídos mientras bajaba las escaleras traseras, evitando la cocina. Salí al patio y rasgué el plástico de la primera bolsa. Lo que encontré me rompió el alma. La cama ortopédica de Bongo, sus juguetes de cuerda, sus platos de cerámica, todo estaba allí, pero no simplemente tirado, estaba destrozado.
La cama había sido cortada con tijeras, el relleno esparcido como entrañas de espuma. Los juguetes estaban rotos. No fue un acto de limpieza, fue un acto de odio. Elena no había regalado al perro por higiene, había borrado su existencia con saña. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas se detuvieron de golpe, reemplazadas por una claridad fría y afilada. Dejé de ser la víctima que lloraba en el suelo y decidí convertirme en investigadora. Me sequé la cara con la manga, borrando cualquier rastro de debilidad. Si querían una guerra fría, tendrían un invierno nuclear. Pero primero, necesitaba información. Regresé a la casa y fui al baño de la planta baja. Me lavé la cara con agua helada hasta que mi piel estuvo entumecida. Me miré al espejo y practiqué una expresión de derrota sumisa. Tenía que hacerles creer que habían ganado para que bajaran la guardia. Salí y caminé hacia la cocina con pasos arrastrados. Elena seguía allí, ahora leyendo una revista. Me acerqué con voz mansa, fingiendo que el shock había pasado y que la resignación se había instalado. Le dije, casi susurrando, que quizás tenían razón, que el perro era mucho trabajo, pero que necesitaba saber dónde estaba para despedirme y cerrar el ciclo, solo para mi paz mental. Elena sonrió, una sonrisa triunfante que no llegó a sus ojos. Cayó en la trampa de su propia soberbia. Me dijo que se lo había dado a los García, la familia que vive en la casa verde a 2 cuadras, gente encantadora según ella, que llevaba tiempo buscando una mascota. Sentí un chispazo de adrenalina. Tenía un nombre, tenía un lugar. Asentí, murmuré un gracias que me supo a bilis y me retiré. Apenas estuve fuera de su vista, salí por la puerta principal. Caminé esas 2 cuadras con una mezcla de esperanza y terror, visualizando a Bongo en un jardín nuevo, quizás confundido, pero seguro. Sin embargo, al llegar a la casa de los García, la realidad me dio otro bofetón. La casa estaba cerrada a cal y canto, las persianas metálicas estaban bajas y había un silencio de abandono temporal. No había nadie. Mientras golpeaba la puerta sin obtener respuesta, la señora Martínez, la vecina chismosa de la cuadra, salió a regar sus plantas. Me vio y se acercó a la reja. Me saludó y, al ver mi angustia, me preguntó qué pasaba. Le pregunté por los García. Ella me miró con extrañeza y me informó que los García se habían ido de vacaciones a Cancún hacía 3 días y no volverían hasta la próxima semana. El mundo se detuvo. Elena había mentido. La señora Martínez, bajando la voz en ese tono conspirativo que usan los vecinos cuando tienen información jugosa, me dijo que si buscaba a mi perro, quizás debería saber lo que ella vio esa mañana. Me relató que vio a mi suegra salir temprano y hablar con unos hombres en una camioneta de mudanzas destartalada que pasaba ofreciendo servicios de recolección de fierro viejo. Me dijo que vio claramente cómo Elena sacaba billetes de su monedero, 500 pesos para ser exacta, y se los entregaba al conductor mientras señalaba al perro atado al poste. Los hombres subieron a Bongo a la parte trasera, entre muebles viejos y chatarra, y se fueron rumbo a la carretera que lleva a la salida de la ciudad. No lo habían dado en adopción. Habían pagado para que se lo llevaran como basura. Lo habían enviado a un destino incierto, probablemente a ser abandonado en alguna carretera remota. El regreso a casa fue el paseo más largo de mi vida. Caminaba lento, sintiendo el peso de la imposibilidad de encontrarlo. La ciudad era enorme y una camioneta de chatarra podía estar en cualquier parte. Al entrar, evité la planta baja y bajé al sótano. Necesitaba esconderme, pensar, respirar sin el aire viciado por la presencia de Elena. Me senté en el viejo escritorio de mi suegro fallecido, rodeada de cajas de polvo. Mi mirada vagaba sin rumbo hasta que se posó en la pared frente a mí. Allí estaba el panel del intercomunicador vintage. Era un sistema de seguridad interno de los años 80 que Julián y yo habíamos restaurado por capricho el año pasado. Conectaba todas las habitaciones de la casa, incluida la cocina. Recordé que, debido a un fallo en el cableado que nunca terminamos de arreglar, el sistema tenía un modo de grabación automática que se activaba con el sonido fuerte y guardaba las últimas horas en una tarjeta de memoria digital que le habíamos adaptado. Vi la pequeña luz roja parpadeando. Había datos. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo conectar los viejos audífonos al jack de salida. Me los puse, sintiendo el cuero gastado contra mis orejas, y presioné el botón de rebobinar hasta la marca de tiempo de esa mañana. El sonido era granuloso, pero las voces eran inconfundibles. Primero escuché a Elena. Su voz no tenía la dulzura falsa que usaba conmigo. Sonaba fría, calculadora. Decía que ya estaba harta, que hoy era el día.
Y luego escuché la voz que terminó de romper lo poco que quedaba de mi corazón. Era Julián. No estaba defendiendo a Bongo. No estaba tratando de disuadirla. Su voz sonaba impaciente, como alguien que quiere terminar un trámite molesto. Le decía a su madre que lo hiciera, que sacara al perro antes de que yo llegara, pero le daba una instrucción específica, que bajo ninguna circunstancia yo debía enterarme de que él sabía del plan. Decía textualmente que yo era demasiado sentimental y que él no tenía ganas de aguantar mis lloriqueos por semanas, así que ella debía cargar con la culpa completa y él jugaría al mediador. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito que subía por mi garganta. Julián no era una víctima de su madre manipuladora, era su cómplice. Peor aún, era un cobarde que quería los beneficios de la crueldad de su madre sin mancharse las manos. En ese sótano oscuro, con los audífonos puestos, el amor que sentía por mi esposo murió instantáneamente. Fue una muerte clínica, rápida y sin dolor. Lo que quedó en su lugar fue una calma gélida, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Me quité los audífonos. El silencio en el sótano era absoluto. Subí las escaleras con una nueva determinación. Me encontré con Julián en el pasillo del segundo piso. Me miró con esa expresión condescendiente y me preguntó si ya se me había pasado el berrinche. Lo miré a los ojos y mentí con una frialdad que no sabía que poseía. Le dije que sí, que tenía razón, que mis nervios estaban destrozados y que necesitaba irme unos días para calmarme y no causar más problemas en la casa. Le dije que me sentía enferma. Julián sonrió, aliviado, creyendo que había ganado, que me había sometido. Me dijo que era una buena idea, que me tomara mi tiempo. Hice una maleta pequeña en 5 minutos. No llevaba ropa para descansar. Llevaba ropa cómoda para una cacería. Me subí al coche y salí quemando llanta, no hacia un hotel de descanso, sino hacia la carretera que la vecina había indicado. Conduje durante horas hacia la zona de Tijuana y Ensenada, siguiendo la ruta lógica de los recolectores de metal que suelen ir a los deshuesaderos de la periferia. El paisaje se volvió monótono y polvoriento. Empecé mi búsqueda sistemática. Pegué carteles en cada poste de luz. Visité 3 perreras municipales donde el olor a desesperación casi me hizo vomitar, y hablé con cada persona que encontré en el camino. Cuando el sol comenzó a bajar, recibí una notificación en mi celular. Alguien había visto mi publicación en un grupo local de Facebook. Decían que una perrera en las afueras tenía un perro que coincidía con la descripción. Corrí hacia el lugar sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Al llegar, el encargado me llevó a una jaula al fondo. No era él, era un perro mestizo similar, pero sus ojos no eran los de Bongo. Salí de allí devastada, sintiendo que el universo se burlaba de mí. Me senté en el coche y lloré, golpeando el volante hasta que mis manos dolieron. Era de noche, estaba sola en una ciudad desconocida y las posibilidades se agotaban, pero no podía rendirme. Volví a abrir el teléfono y comencé a revisar obsesivamente las redes sociales, actualizando el feed cada segundo. Y entonces lo vi. Un post reciente, de hacía apenas 20 minutos, mencionaba a un perro asustado y desorientado merodeando cerca de una gasolinera abandonada en la carretera libre, a 30 kilómetros de donde yo estaba. La foto era borrosa, tomada de lejos, pero reconocí la mancha blanca en la punta de la cola. Arranqué el coche y conduje como una posesa. El camino era oscuro, sin iluminación, lleno de curvas traicioneras. El GPS perdía la señal constantemente, pero seguía adelante guiada por puro instinto. Llegué a la gasolinera. Estaba casi desierta, solo el zumbido eléctrico de las luces de neón parpadeantes rompía el silencio. Bajé del coche y pregunté al empleado nocturno, un hombre mayor que leía un periódico detrás del cristal blindado. Me señaló hacia la parte trasera, junto a los contenedores de basura, y me dijo que había visto algo moverse por ahí hacía un rato. Caminé hacia la oscuridad, alumbrando con la linterna de mi celular. «Bongo», llamé, con la voz rota. Escuché un gemido suave. Moví unas cajas de cartón y allí estaba, sucio, temblando de frío y miedo, pero era él. Cuando me vio, sus orejas se levantaron y emitió ese sonido particular, entre aullido y llanto, que hacía cuando yo volvía de viaje. Me lancé al suelo y lo abracé, sin importarme la mugre ni las pulgas. Lloré de alivio, un llanto profundo que me limpió el alma. Lo subí al coche, le di agua y comida que había comprado y conduje hasta un Airbnb que aceptaba mascotas. Bongo se durmió inmediatamente en el asiento trasero, agotado. Yo me quedé mirándolo por el retrovisor,
asegurándome de que era real. Ya en la seguridad de la habitación rentada, mientras Bongo roncaba a mis pies, mi celular vibró. Eran mensajes de Julián. Me preguntaba cuándo pensaba volver. Me decía que su madre iba a preparar asado el domingo y que esperaba que yo estuviera allí para hacer las paces y comportarme como una adulta. Me miré al espejo del baño del hotel. Mi cara había cambiado. Ya no había rastro de la mujer que pedía perdón por existir. La expresión de alivio por haber encontrado a mi perro se transformó lentamente en una ira pura, destilada. Recordé la grabación, recordé la risa de Elena, recordé la complicidad de Julián. Decidí que volvería, pero no volvería para hacer las paces. Dejé a Bongo en el Airbnb, pagando una semana por adelantado y contratando a una cuidadora profesional para que lo acompañara cada minuto. Él estaba seguro. Ahora me tocaba a mí asegurar mi futuro. Regresé a la casa conyugal un jueves por la tarde. Entré sin equipaje, pues había dejado todo con Bongo. Julián me recibió con un abrazo condescendiente, de esos que te dan palmadas en la espalda como si fueras un niño tonto. Elena me sonrió desde la cocina y me dijo que se alegraba de que hubiera descansado. Acepté el abrazo de Julián sin devolverlo. Pude oler su colonia, ese aroma que antes me encantaba y ahora me provocaba náuseas. Me mordí la lengua hasta casi sangrar para no gritarles en la cara que sabía todo. Mantuve mi actuación de mujer derrotada a la perfección. Les dije que sí, que el viaje me había servido para reflexionar y que estaba lista para seguir adelante. Ellos intercambiaron una mirada de triunfo. Creyeron que me habían domesticado. Pasé los siguientes 2 días siendo la esposa modelo y la nuera perfecta, pero por las noches, mientras Julián dormía a mi lado, yo estaba en mi oficina revisando papeles antiguos. Busqué en la caja fuerte, esa que ellos creían que yo nunca abría. Encontré lo que necesitaba, la escritura original de la casa. Era una herencia de mi abuela. Y aunque Julián siempre actuaba como el señor de la mansión, el documento decía claramente mi nombre, y solo mi nombre, como propietaria única. Redacté los documentos legales en silencio. Imprimí la demanda de divorcio y la orden de desalojo, mientras el sonido rítmico de la impresora me sonaba a música celestial. Julián roncaba en la habitación contigua, ajeno a que su vida estaba siendo desmantelada hoja por hoja. Llegó el domingo por la mañana. El olor a carne asada comenzó a llenar la casa. Elena tarareaba mientras preparaba la mesa, feliz en su reino recuperado. Todo era una escena de domesticidad perfecta, una mentira construida sobre la ausencia de mi perro. Me vestí impecablemente. Me puse un vestido que sabía que a Julián le gustaba. Me maquillé para ocultar las ojeras y tomé mi celular. Antes de bajar, descargué el archivo de audio del intercomunicador y verifiqué que el volumen estuviera al máximo. Tomé los 2 sobres amarillos y los puse bajo mi brazo. Bajé las escaleras. Julián me vio y me invitó a sentarme a la cabecera de la mesa, un gesto magnánimo para celebrar mi regreso al redil. Acepté. Elena sirvió los platos, haciendo comentarios banales sobre la paz que se respiraba ahora en el hogar y lo delicioso que estaba el asado. El sonido de los cubiertos contra la loza era lo único que se escuchaba. Dejé que comieran un poco, dejando que se sintieran cómodos, seguros. Entonces, dejé mi tenedor sobre la mesa con un golpe seco. Miré fijamente a Elena y le dije que la casa olía diferente. Ella sonrió, creyendo que era un cumplido, y me respondió que sí, que olía a limpieza. La miré sin parpadear y le corregí. Le dije que no, que olía a propiedad privada. Saqué mi celular y lo puse sobre la mesa. El ambiente se congeló. La sonrisa de Elena vaciló. Julián dejó de masticar, con el tenedor a medio camino de su boca. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó Julián con un tono de advertencia. No respondí. Simplemente presioné play. El audio del intercomunicador estalló en el comedor. La calidad era lo suficientemente buena para que no hubiera dudas. La voz de Elena planeando la limpieza llenó el aire, y luego la voz de Julián. «Hazlo, pero que no se entere que yo sabía. Es demasiado sentimental. No quiero aguantar sus lloriqueos». El color desapareció de la cara de Julián tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Elena abrió la boca para intentar hablar, para intentar tejer alguna excusa, pero no le di tiempo. Lancé los 2 sobres amarillos sobre el asado, manchándolos de grasa y salsa. «Divorcio», dije, señalando el primer sobre. «Desalojo», dije, señalando el segundo. «Tienen 30 días para largarse de mi casa. Y si intentan llevarse algo que no sea su ropa, los demando por robo». Me levanté. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando.
Julián intentó balbucear mi nombre, intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Elena se quedó petrificada, mirando el sobre la carne. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché a Julián gritar algo a mis espaldas, una mezcla de súplica y furia, pero no me detuve. Salí por la puerta principal, esa misma puerta que había abierto días atrás hacia un silencio mortal. Subí a mi auto. En el asiento del copiloto había un juguete nuevo, un hueso de goma indestructible que le había comprado a Bongo esa mañana. Arranqué el motor. El rugido del coche ahogó cualquier grito proveniente de la casa que ya no era mi hogar, sino simplemente un edificio que pronto vendería. Puse música y conduje hacia el Airbnb, donde mi perro me esperaba. La pesadilla había terminado. La limpieza había sido efectivamente profunda y total. Solo que ellos no fueron los que sostuvieron la escoba al final. La obsesión humana por la esterilidad. Fascinante y patética a partes iguales. Se esfuerzan tanto por fregar las manchas de sus suelos de mármol y perfumar sus salones con lavanda sintética, creyendo ingenuamente que la pulcritud del entorno puede disimular la podredumbre moral de quienes lo habitan. Elena y Julián intentaron borrar un rastro animal porque olía mal, sin percatarse de que el hedor de su propia traición era mucho más penetrante y difícil de erradicar que cualquier aroma a perro mojado. Es curioso cómo la lealtad, esa virtud que los humanos dicen valorar tanto, casi siempre la encuentran en seres de 4 patas y casi nunca en los de su propia especie. El perro apestoso y desterrado era el único elemento honesto en esa ecuación doméstica. Al final, la protagonista no hizo más que aplicar la misma lógica higiénica de su suegra. Identificó la verdadera fuente de la suciedad en su vida, ese lastre de 200 kilos compuesto por esposo y madre, y procedió a sacarla a la calle. Una limpieza impecable, si se me permite decirlo. Ahora, queridos espectadores de esta comedia de errores, les pregunto mientras disfruto de este café que afortunadamente no ha sido preparado por una suegra vengativa, ¿cuántas veces han tolerado ustedes el hedor de una lealtad podrida solo porque viene envuelta en un bonito paquete familiar? ¿Y qué catástrofe tendría que ocurrir para que finalmente decidieran sacar la basura?